Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien, estamos tratando el tema dar muerte a la carne. Amén. 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 Dar muerte a la carne. Lo recibo. Y ya sabemos cuándo dimos muerte a la carne. Amén. ¿Quién me puede decir cuándo dimos muerte a la carne? ¿Se acuerdan cómo le dimos muerte a la carne? Y por eso es, o era la preocupación de Pablo, que estaba cargando un cuerpo muerto. Había matado a la carne, pero no sabía cómo neutralizar los venenos de esa podredumbre, los venenos de ese cadáver que se estaba descomponiendo, que él tenía encima. Amén. Nosotros matamos la carne cuando nos crucificamos juntamente con Cristo. Amén. Y sabemos que crucificar es dar muerte. Entonces nosotros cuando nos convertimos a Cristo, le recibimos a Él como nuestro Salvador, inmediatamente fueron nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Se nos aplicó el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Inmediatamente empezamos un proceso de santificación, de pureza. Y ahí entramos instantáneamente, después de que recibimos a Cristo en el corazón, a crucificar nuestra carne, nuestro cuerpo. Y sabemos, por lo que hemos visto a través de esta enseñanza, que esta carne no tiene compostura, no tiene arreglo. La condenación para esta carne ha sido ya dada y es la muerte, la tumba. Solo después de que ya este cuerpo sea levantado de la tumba con un cuerpo totalmente idéntico al de Cristo, un cuerpo glorificado, ahí sí podemos decir que somos totalmente perfectos, intachables, sin mancha. Ya no pecaremos, ya no nos contaminaremos, ya no cometeremos diferentes improperios contra nuestras propias vidas y contra los demás. Entonces, voy a tomar estos dos versículos para continuar con este tema de Romanos capítulo 8, versículo 13. Y dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, mas si por el Espíritu, mas si sois guiados por el Espíritu, mas si hacéis lo que el Espíritu Santo os dice, alabado sea el nombre del Señor, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si vivimos conforme al Espíritu, matando la carne, viviremos. O sea, vive nuestro espíritu. Pero hay una corroboración o una llamada de advertencia del apóstol Pablo en el versículo 9 de este mismo capítulo. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu Santo, según la guía del Espíritu Santo, según lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Pero dice, hace un énfasis, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces nosotros le damos muerte a esta carne, o sea, no la alimentamos para que muera totalmente, si el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque posiblemente se puede entrar a estar equivocados, creyendo agradar a Dios y creyendo que el Espíritu Santo está en nosotros, pero se hacen cosas que no son del Espíritu, sino que son de la carne. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque de pronto en algunos todavía el Espíritu Santo no está en ellos. Esto quiere decir que no son salvos. Amén. Porque muchos en la iglesia, por eso el Señor llegó y dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. En las congregaciones eso hay multitudes, pero no todo el que me dice Señor, Señor, es del Señor. Amén. Entonces, tomando aquí este versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Amén. Mas si vivimos guiados por el Espíritu, hermano, matando la carne, vivimos. Nuestro espíritu vive. Y al vivir nuestro espíritu, el deseo del espíritu es lo espiritual. Usted no va a ver a ningún carnal deseando congregarse con regularidad, orando, ayunando, estudiando la palabra, haciendo la obra, inclusive aportando para la obra, ofrendando, en fin. ¿Por qué? Porque están siendo guiados por la carne, no por el espíritu. Porque la intención del Espíritu es guiarnos en su reino, para engrandecer su reino. Nosotros nos congregamos es para aprender, para luego engrandecer el reino, expandir la palabra, y otros llegan a los pies de Cristo. Ahí se está expandiendo el reino. Alabado sea el nombre del Señor. No para ser nenes en la iglesia, hermanos bonitos, hermanos consentidos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahí habla, hermano, acerca de algo que vimos, hermano, en el capítulo 8. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que nosotros, hermano, debemos de vivir guiados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y el capítulo 13, verso 13 de Romanos, dice cuáles son las obras que hay que matar. Porque sabemos, hermano, que esas obras tienen que ver con este templo. Amén. Y dice, andemos como de día honestamente, o sea, andemos transparentes. No andemos con hipocresía, con tapujos, con escondrijos. Amén. Ocultando nada. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces entramos
a explicar lo que hay que matar en el verdadero cristiano, en la carne. Usted no puede permitirse el lujo como hijo de Dios que dice que el Espíritu Santo mora en su vida, en desear el hombre, la mujer del prójimo, la mujer desear al hombre de la prójima, alabado sea el nombre del Señor, viceversa. Amén. Usted se debe de componer, mantenerse bien organizado, no para llamar la atención, hermano, de lujuria a nadie, sino por presentación, por estética y por honor al cuerpo de Cristo, decentemente, como dice la palabra. Porque lamentablemente aún hasta en los templos entran mujeres y podemos decir también hombres que visten seductoramente. Hay que tener cuidado. Eso hay que matarlo. Quiere decir que todavía se está vivito para la carne está viva, y al estar la carne viva tiene subyugado su espíritu todavía no ha sido libre. Porque cuando su espíritu ha sido libre de esa caparazón llamada alma, la carne, hermanos, del alma, usted es libre para adorar a Dios, libres para no pecar, porque según el capítulo 8, verso 32 de Juan, Evangelio, nosotros conocimos la verdad y la verdad nos libertó. ¿Y qué quiere decir la palabra? La verdad os libertará. Quiere decir que nos libertará para no pecar, sino para vivir una vida de santidad, honrando y exaltando el nombre de Cristo, según el versículo 36 de ese mismo capítulo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ahí ya se habla acerca de ese pecado que hay que matar: inmoralidades sexuales, orgía. Amén. Alabado sea el nombre Señor. Que son lujurias. Aleluya. En griego es koité. Estoy retrocediendo un poquitico y quiero hablar pausadamente para que quede bien claro en los carniceros que llegan a las iglesias, empezando por ministros carnales, que a las hermanas las saludan con saludos llamativos, morbosos. No hay que dar explicación cómo es el saludo. Estoy hablando a entendidos. Entonces esta palabra, hermano, inmoralidad u orgía, lascivia, en griego es koité, que quiere decir literalmente cama y suelo. Cama. Y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Como decía en el segmento pasado, el cristiano hermano, hay que tener cuidado en dónde se acuesta, porque hay camas prohibidas y deshonrosas. Yo no soy de los que me voy acostando en cualquier lugar, hermano. Los que me conocen, hermano, que he amanecido en sus casas, la mayor parte he amanecido en el suelo. Duermo en el suelo, porque no sé qué clase de uso le den a esa cama que me van a dar. Amén. Este pecado de inmoralidad sexual, que es lascivia o orgía, caracterizaba a los paganos. Ese era el pan diario de ellos. No les importaba, hermano, vivir una vida de orgías. En el sentido religioso, los paganos eran tan inmundos en cuanto a las orgías que terminaban un supuesto culto al Dios que ellos adoraban y luego terminaban en inmoralidades sexuales.
en desvergüenzas, alabado sea el nombre Señor, sexuales. Esa es la actitud del que no da ningún valor a la fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y que busque el placer donde y cuando quiere. ¿Sabían ustedes que hay países, y le voy a mencionar uno, donde la infidelidad no es castigada, sino antes aprobada y aplaudida por el Estado? Rusia. Si usted se la juega a su esposa, usted es aplaudido por el Estado. Viceversa. Usted no puede quejarse de infidelidad. Eso es orgía. Viene la otra palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Laxivia. Desvergüenza. En griego es aselgeia. Una de las palabras más feas de la lengua griega. Esta palabra, desvergüenza, describe no simplemente la inmoralidad, sino al que ha perdido totalmente la vergüenza. Yo recuerdo todavía en mi niñez que era como especie de un tabú, que aún las parejas les daba pena besarse en público. Los viejos tenían unas reglas en el hogar, que las niñas tenían que vestir hasta la pantorrilla, bien bajita la falda. Y si ya tenían, hermano, edad para noviazgo, el novio no podía llegar allá y abrazarla, besarla como suele suceder hoy día. Se hacía la visita con el papá en la mitad o la mamá en la mitad. Lógicamente, reglamentos de hogares. Amén. Entonces, hermano, esta palabra no simplemente describe la inmoralidad, sino al que ha perdido totalmente la vergüenza. Bien es sabido que la mayor parte de la gente trata de ocultar sus malas acciones. Amén. La gran mayoría de las personas, hermano, esas acciones vergonzosas, hermano, tratan de ocultarlas. Pero no así con esta clase de desvergonzados que se ha vendido a las inmoralidades sexuales. Porque el que hace estas cosas sin miedo, sin pereza, sin vergüenza, sin pena de nada, esas personas son vendidos a las inmoralidades sexuales, como lo describe el apóstol Pablo en uno de estos pasajes. Vendidos al pecado. Se complacen en hacer estos actos en público, que cual los perros lo hacen en cualquier parte. Al tal o a la tal persona no le importa que lo vean, ni la clase de espectáculo que sea, ni lo que la gente piense de él. No les importa. Aselgeia es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes el hacerlo. A ellos no les importa. Amén. Entonces, hermano, ya vimos en el pasaje pasado que hay personas, hermano, que se alimentan o alimentan la carne con un graserío espiritualmente hablando. Me estoy refiriendo a cristianos, dicen que son cristianos y lo hacen por el solo hecho de que portan las escrituras o porque tienen un carnet de membresía.
pero que son carnales, inmorales, desvergonzados. Vimos que esas personas, hermano, se alimentan con un graserío, hermano, de tantas inmundicias. Y luego, hermano, llegan un domingo y creen que tomándose la bebida dietética de adoración en escasas 2 horas que está en ese culto, ya solucionan el problema del colesterol espiritual o de el azúcar en la sangre. Y eso no es así. Por eso repito nuevamente, muchos durante la semana alimentan la carne y el domingo van a la iglesia por la dieta de adoración. Mire qué contradicción o qué contraste tan terrible. No concuerda en nada. Comerse, hermano, un buen chicharrón, entre comillas digo bueno, bien grasoso, hermano. Y luego creen que van a mermar o van a solucionar el problema que les trae esa grasa con una bebida dietética. Creen que van a solucionar el problema después de ser tan carnales durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Creen que van a solucionar el problema con 2 horitas de adoración dietética el domingo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Motivo por el cual no podemos alimentar nuestra carne. Descuidar nuestro yo interior si queremos tener victoria sobre la carne. Usted no puede, hermanos, descuidar su ser interior, su espíritu. Si quiere tener victoria sobre la carne. Aliméntese, hermano, no como lo hacen unos, porque aquí viene algo tan terrible, hermano. ¿Creen ustedes? Yo les voy a hacer una pregunta, hermano, y no me la respondan en alta voz, respóndansela ustedes mismos. ¿Ustedes creen que con una comida bien buena que hagan en la casa, hermano, le estoy hablando buena, con sus buenas vitaminas, calcio, hierro, zinc, potasio, todas las vitaminas, fósforo, sodio, una comida que ustedes se coman, hermano, bien tremenda el domingo, eso le va a servir para toda la semana? Así hacen mucho, hermano, por eso están, hermano, desnutridos. Por eso están casi que muertos espiritualmente. Creen que con una comida escasamente de 2 horas un domingo, eso les va a servir para toda la semana. Y ahí es donde uno a los tales, hermano, los ve mal estacionados, hermano, por ahí en la calle. Hermano, hombres que dicen, hermano, congregarse, hermano, que van a adorar al Dios vivo, que dicen ser cristianos, porque para mí eso es ser una vergüenza, hermano. Y los ve uno, hermano, vacilando al sexo opuesto. He visto creyentes, mujeres, hermano, que sirven, hermano, a un hermano de ujieres, hermano, en las iglesias. Y vacilando hombres. Creyentes, mujeres, hombres, también los he visto. Pero están equivocados. Esa comida de escaso 2 horas del domingo de adoración y escuchar la palabra no les va a ayudar de mucho para la semana. Amén.
Entonces muchos durante la semana alimentan la carne y el domingo van a la iglesia por la dieta espiritual, esperando que esas 2, 3 horas escasamente compensará el alimento que han dado a la carne de lunes a sábado. Eso no funciona así con Dios. La única respuesta para la carne es la que vemos en Romanos 8:13. Amén. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no alimentando la carne con estas inmoralidades sexuales, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias. Amén. Y lo que tenemos que hacer, lo que dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de santidad, revestidos del poder de Cristo. Él os ayudará a través y mediante la potencia del Espíritu Santo, porque luego ahora vamos a ver la energía que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la que nos ayuda a darle muerte. Si el Espíritu Santo está en usted y usted le da a Él la autoridad, el derecho para que Él gobierne su vida, para que Él, hermano, tome el control de su vida, usted vencerá con facilidad todas las apetencias de la carne, todo lo que la carne le pide como comida para ella mantenerse viva. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, no le dé lo que la carne pide. Usted va aquí por el camino, se encontró con el sexo opuesto, usted de obligado tiene que verlo, pero tu carne, ahí donde dice no le proveáis, cuando pasa por el lado del sexo opuesto y ya pasó, tu carne le pide que vuelva a mirar. Ahí es donde se provee para la carne, porque cuando se voltea a mirar nuevamente allá al sexo opuesto, le está proveyendo la carne y empieza a maquinar su mente. Porque lo vamos a mirar, lo que controle la mente, si la mente controla tus pies van hacia allá donde lo controle. Pero usted voltea a mirar, ahí proveyó. Entonces la carne le dice, mira, no mire, no provea. Mire que es tan sencillo. ¿Es difícil hacer eso? No es difícil. Y más si usted tiene el Espíritu Santo. Con mayor razón, tiene el poder, la potencia para decirle no a la carne, no proveerle a la carne. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los frutos del Espíritu Santo maravillosos en nuestras vidas, que es dominio propio. Dominio propio es decirle sí a lo que quiere decirle sí, decirle no a lo que quiere decirle no. Como vemos, es el Espíritu Santo quien nos da autoridad para lograrlo. No mire, estamos viviendo bajo la dirección, bajo la autoridad, bajo el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, no mire, no provea para la carne. Está siendo controlado por el Espíritu Santo. Usted no provee. Amén. Entonces, como usted no está proveyendo, usted no puede decir que usted cayó con facilidad a irse allá a echarse, hermano, con la ramera en la cama. Porque la Biblia dice que la mujer que se le presta, hermano, al hombre casado, hermano, sabiendo que es casado, es una ramera, es una prostituta. Ese es el término bíblico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hacer morir las obras de la carne es lo que llamo matar de hambre a nuestra carne pecaminosa. Hacer morir las obras de la carne es lo que llamo matar de hambre a nuestra carne pecaminosa. Mire, ella tiene que morir. Y a la próxima, cuando ya se encuentre con otro allá más adelante, el sexo opuesto, va a ser más fácil todavía. ¿Por qué? Porque está siendo ejercitado, está siendo vivificado. Alabado sea el nombre del Señor por el Espíritu Santo. Amén. Porque mire esta palabra tan tremenda.
El capítulo 8, verso 11, no sé por qué se me vino ese versículo, hermano, y gloria a Dios por eso. Dice, es el capítulo 8, verso 11 de Romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, nuestros cuerpos mortales serán vivificados. ¿Cuándo? En el momento de la resurrección, porque como aquí no le dimos, hermano, rienda suelta a las apetencias de la carne, entonces, hermano, en aquel gran día glorioso y maravilloso, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a levantar, nos da vida. Y nos levantemos, hermano, en un cuerpo glorificado, hermano, y exaltaremos a Dios por toda la eternidad, porque aquí hicimos morir esa carne y allá tendría que ser vivificada. Aleluya. Matamos de hambre a la carne al no alimentarla con esas cosas pecaminosas que le pertenecen para prosperar. Aleluya. Amén. Matamos de hambre a la carne al no alimentarla con esas cosas pecaminosas que le pertenecen para prosperar. Porque cuando usted, hermano, se descuida y provee para la carne, viendo aquello, deseando aquello y de pronto practicarlo, llevándolo a cabo, usted, hermano, hace prosperar su carne. Y la carne vuelve y subyuga su espíritu de tal manera que ya queda inhabilitado, hermano, queda tan débil, hermano, que ya no desea culto, no desea oración, no desea estudio de la palabra, las predicaciones le fatigan. Amén. Por eso Pablo, hermano, exclamó. Como él, hermano, está enseñando por su palabra, hermano, que debemos de matar la carne, siendo guiados por el Espíritu Santo, quien nos da las fuerzas para no proveerle a la carne, hermano. Entonces ella, hermano, muere. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente clamó: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 7, verso 24 de Romanos. Él inmediatamente entendió por el Espíritu Santo que estaba cargando un cuerpo podredumbre, un cuerpo putrefacto, un cuerpo, hermano, en descomposición. Y esa descomposición era veneno para su cuerpo, su organismo, lo cual se le metía ese veneno por los poros, porque ya vimos la analogía de ese cuerpo de muerte. Eso quiere decir, hermano, que en aquel entonces, hermano, la costumbre de los romanos era que el que mataba a alguien, hermano, no lo metían a la cárcel, sino que como condena, como castigo, hermano, y como resultado posteriormente era la muerte, le amarraban, hermano, el cuerpo que él mató. A la víctima se la amarraban, hermano. Amén. Al cuerpo. Totalmente se lo amarraban. Y no era aquí a la espalda, sino que se la amarraban era aquí, para que él, hermano, no tuviera derecho de nada. Lo único que tenía que hacer era abrazar ese cuerpo putrefacto. Amén. Ese era el castigo. Entonces, hermano, el reo, por lógica, por ley, moría. ¿Por qué? Porque se descomponía ese cuerpo, hermano, en él, y el veneno de la podredumbre se infiltraba en sus poros y se moría. Esa era la condena del asesino. Y Pablo, cuando mató a la carne, la condena era cargar esa carne. Pero había una solución. Porque cuando ya el hermano pegó ese grito: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de las contaminaciones? ¿Quién me librará del veneno que produce ese muerto, ese cadáver? Entonces el versículo 25 del
Hechos de los Apóstoles, de Romanos. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está ese cuerpo putrefacto, está el cuerpo en descomposición, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo, sirvo a Dios en mi espíritu, aunque en mi carne sirvo al pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía estoy propenso a fallar. Alabado sea el nombre del Señor, pero no se me imputa de pecado. ¿Por qué? Porque soy justificado a través y mediante el sacrificio de Cristo Jesús, capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Gloria al nombre de Cristo. Amén. De ahí que para vencer las obras de la carne debemos someternos ¿a quién? A la ley del Espíritu. Mire lo que dice Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aunque está cargando ese cuerpo de muerte, aunque todavía pecamos, ¿por qué pecamos? ¿O quién dice que no peca? Ya sabemos que los pecados que nosotros cometemos, hermano, que lo llamamos pecados accidentales, es mentiras, rabias, miradas, pensamientos. Amén. Esos son los pecados comunes. Murmuraciones, hablar del prójimo. Amén. Eso es lo que más hacemos nosotros. Amén. Y continuamente lo hacemos. Pero ya estos pecados de inmoralidad, si no los hacemos. ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos da poder, dominio propio, para no permitir que caigamos en estos pecados. Por eso, si usted es guiado por el Espíritu Santo, hermano, usted no cae en adulterio con facilidad. Usted no cae. Miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino guiados, controlados por el Espíritu Santo. Amén. Porque, mire la lucha que veía que el apóstol Pablo vio en el libro de Gálatas. El capítulo 5, verso 16, luego lo vamos a mirar. Y luego llega y dice, porque las obras de la carne son lo que la carne, la ley de la carne, lo que la ley de la carne ordena a la persona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, amén, etcétera, etcétera. La lucha. Y mira lo que dice el versículo 10. Es 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿qué? ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, me libró a mí, singularmente hablando, en usted singularmente hablando, en cada uno individualmente, hermanos, singularmente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso Cristo cargó, se hizo pecado por nosotros, cargando en su carne la carne de pecado de la humanidad. La carne que producía pecado de la humanidad la cargó en su carne, por eso Él se hizo pecador. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces de esta manera matamos la carne. Amén.
siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo que hizo Dios cuando nos salvó fue transferir. Miren lo que hizo Dios, hermano, cuando nos salvó. Inmediatamente, nosotros estábamos, hermano, a expensas, estábamos, hermano, siendo esclavos del pecado y del diablo. Éramos esclavos del pecado y del diablo como lo es el mundo, esclavo. Amén. Y un esclavo no puede hacer lo que quiere, ¿sí o no? Sino lo que se le ordena, lo que le ordena el amo. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro gran Salvador, hermano, y nosotros inmediatamente, hermano, pertenecíamos al Señor, miren lo que pasa aquí. Aleluya. Lo que hizo Dios cuando nos salvó fue transferir su poder desde el exterior a nuestro interior. Inmediatamente, hermano, apenas el Señor nos salvó, inmediatamente entró del exterior, de allá vino, de allá, de lo alto, de allá, vino el poder. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, sea bendito el nombre de Cristo. Y nos lo introdujo en nuestro interior, en nuestro espíritu. Ahí donde ya nuestro espíritu, hermano, está fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Donde ya nosotros, hermano, no somos guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu Santo, que ha dado poder a nuestro espíritu para vencer las obras de la carne. Amén. Al morir y resucitar de entre los muertos, el Señor Jesucristo, en Él tenemos todo el poder que necesitamos. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese poder es el que nos levanta a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos levantó. Dios con su poder, con ese poder que levantó a Cristo de los muertos, con ese mismo poder nos ha levantado a nosotros, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Nos transfirió ese poder. Gloria al nombre del Señor. En Él tenemos todo el poder que necesitamos. Por eso usted, hermano, nunca debe de orar, hermano, hacer la oración: Señor, ahora sí voy a ser fiel. Y se le va, y mañana voy a ser mejor. Nunca se atreva a hacer esa clase de oraciones, porque esa es la clase de oración que hace el autosuficiente. El que tiene autocontrol. El que se cree el superhombre, el supercristiano. No, nunca diga: ahora sí yo voy a ser mejor, Señor. Hoy te fallé, pero mañana no voy a fallarte. Voy a ser mejor mañana. No lo haga, porque más la va a embarrar. ¿Por qué? Porque usted lo va a hacer es en la carne. No, diga: Señor, con tu poder venceré. Con tu poder te seré fiel. Con tu poder te adoraré. Aleluya. Amén. Cuando nos conectamos a Cristo, mediante la conexión del Espíritu Santo, vea, usted está conectado a Cristo mediante la conexión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, al estar en usted, estamos conectados con Cristo. Aleluya. Cuando nos conectamos a Cristo mediante la conexión del Espíritu Santo, recibimos la vida de Cristo. Y nuestro espíritu muerto, separado de Dios, vuelve a la vida. Somos vivificados por el Espíritu Santo. Y yo quiero que en esta palabra, vivificados en el Espíritu Santo, saquemos un periodo de tiempo para explicar qué quiere decir la palabra vivificar. Porque muchos lo leen, pero no saben qué es vivificar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leer estos versículos donde se dice que el Espíritu Santo nos vivifica, y después lo vamos a desmenuzar. Sacamos una parte, alabado sea el nombre del Señor. Romanos 8:11.
Primera de Corintios 15:22. Segunda de Corintios 3:6. Primera de Pedro 3:18. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos el poder de la vida de Cristo. Entró el Espíritu Santo en nosotros y ese poder que levantó a Cristo, ese poder el Espíritu Santo nos lo transfiere y nos da poder para tener vida en Cristo Jesús. Entonces ya nosotros no podemos andar o no debemos de andar cabizbajos, achicopalados por las insinuaciones del maligno que siempre nos está acusando, siempre nos está señalando, condenando. No, somos vivos porque Cristo vive en nosotros. Vivimos porque Cristo vive. Y esa vida de Cristo, el Espíritu Santo nos la transfirió, nos dio poder para vivir en Cristo Jesús. Él fue el que nos dio vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces repito, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es necesario que yo me vaya, dijo Cristo, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Amén. Mire la necesidad, no sé dónde harán esto los unitarios o los que se dicen ser trinitarios que ni siquiera saben, hermano del ABC, hermano de la Trinidad. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos el poder de la vida de Cristo. El Espíritu Santo nos conectó a Cristo, que es la fuente de vida. Amén. Cristo es la fuente de vida. Por eso usted nunca va a escuchar, hermano, al Espíritu Santo, lo va a ver en las páginas escriturales, hermano. Nunca va a ver el Espíritu Santo hablar de él, sino hablar de Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo, hablar de Cristo, testificar de Cristo, enseñarnos de Cristo. No así Cristo. Cristo habló de Él, habló del Padre, habló del Espíritu Santo, porque Él es la fuente de vida. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Al Señor sea todo honor y toda gloria. Entonces ya viene la pregunta. Tenemos la vida de Cristo porque el Espíritu Santo nos la ha dado. Ese poder nos la ha transferido. Hemos matado la carne, cargamos ese cuerpo de muerte. Amén. Entonces, la pregunta que se formula es, ¿por qué fallamos constantemente? Porque es a diario que fallamos. Por eso usted, hermano, nunca busque una iglesia perfecta. Estoy hablando de una congregación perfecta. Intachable. ¿Ah, no? Amén. Creyentes perfectos sí los hay. Amén. Pero no intachables, porque la palabra perfectos es que van madurando en la fe. Así como un fruto, hermano, sale del árbol, la flor, luego la fruta, y va el proceso hasta llegar a la madurez. Así es el cristiano. Recibió los primeros rudimentos, no se quedó en los primeros rudimentos. Eso es perfección. Inmediatamente empieza a tener más conocimiento de la palabra, ahí va perfeccionándose, va aplicando lo que está aprendiendo, va madurando en el conocimiento. Amén. Congregación perfecta, intachable, no la hay. Creyentes perfectos sí los hay. Y la palabra perfecto en el original griego significa creyentes en madurez, que van madurando. ¿Estamos entendiendo? Amén. Eso es lo que dice el libro de Corintios, que me permito leerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 7:1. Para los que están pendientes, hermano, para decir que de pronto estoy hablando una herejía. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén.
La palabra perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se va perfeccionando usted la santidad? Si usted no tiene conocimiento. Se perfecciona en la santidad aplicando el conocimiento de la palabra. Y al aplicar el conocimiento de la palabra, eso es perfección. Y quiere decir, en términos generales, madurando. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ¿por qué fallamos? La respuesta está en Romanos 8, 4, parte B. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. 8, 4, parte B. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire lo que dice esta versión. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Amén. No vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Sino según nos guíe, nos controle, nos conduzca el Espíritu. Aleluya. Amén. Esta palabra es un eufemismo. Ojo a esta palabra. Eufemismo. Este eufemismo, caminar, andar, se refiere a nuestra conducta diaria, la manera en que vivimos. Ojo bien, eufemismo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, andamos. Oiga bien esta palabra. Alabado sea el nombre, Señor. Caminar, andar, se refiere a nuestra conducta diaria. Diariamente usted tiene que darle el control de su vida al Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra andamos es de un diario. Mire que dice andamos. Constantemente, plural. Amén. Aleluya. Caminar, andar se refiere a nuestra conducta diaria, la manera en que vivimos. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Cómo vive usted, hermana? Guiando, o sea, caminando por sus propios razonamientos, conceptos o manera de pensar, o por lo que el Espíritu Santo la guía. La palabra caminar da por sentado que vamos a algún lugar. Amén. Entonces, hermano, si yo estoy caminando según la voluntad de Dios, ¿por qué yo voy en direcciones diferentes a la voluntad de Dios? Quiere decir que en momentos dejo de ser guiado por el Espíritu Santo y soy guiado por mi raciocinio, mi manera de pensar. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, caminamos conforme a la voluntad del Espíritu Santo, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? A la presencia de Dios. Él no nos lleva a otro sitio. Él nos lleva siempre a agradar a Dios. Si andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, vamos a la dirección correcta, que es hacia Dios. Amén. Por eso el cristiano fiel y verdadero no puede ser rueda suelta.
como yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo me dice hoy, que hay culto y yo puedo ir al culto, pero que se me presentó una oferta mundanal, carnal. ¿A dónde debo de ser guiado yo? Donde el Espíritu me lleve. El Espíritu no va a decir, sí, váyase para donde su familia o para el paseo. El Espíritu le va a decir, váyase para la iglesia. Amén. Ojo con eso. Caminar da por sentado que vamos a algún lugar. Hay un destino. Y el destino por el cual nos lleva el Espíritu Santo es a la presencia misma de Dios. De ahí que hay un solo destino a seguir si es que queremos experimentar el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y ese destino es la voluntad y la gloria de Dios. El Espíritu Santo siempre nos lleva en nuestro diario caminar a la voluntad y todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Por eso está establecido que con nuestro cuerpo debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos que hacer todo para la gloria de Dios? Presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y para la gloria de Dios. Porque no somos de nosotros, le pertenecemos a Dios. Su cuerpo, hermano, si usted recibió a Cristo de verdad, usted no se pertenece, le pertenece a Dios. Por lo tanto, usted no puede hacer con su cuerpo lo que quiera, irse para donde quiera y según su pensamiento, sino lo que el Espíritu Santo lo guíe a la voluntad y a la gloria de Dios. Amén. Si no estamos comprometidos a vivir para la gloria de Dios. Yo aquí estoy explicando la palabra. Hoy tengo mi mentalidad, en mi espíritu hay ese orgullo. Uy, qué bueno, los hermanos me van a aplaudir. Los hermanos me van ahora sí vea. Eso no lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Pero si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y estoy dando la palabra para la gloria de Dios, que Dios se glorifique en ustedes, hermano, Él es exaltado. Amén. Él recibe honor y gloria. Los hermanos van a decir, mire Dios cómo utiliza a ese hermano. Gloria a Dios, le van a dar gloria a Dios. No le van a atribuir eso a ese ministro, sino la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque esa es la intención del Espíritu, que nosotros aprendamos a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, si no estamos comprometidos a vivir para la gloria de Dios y a hacer su voluntad, no habrá transferencia de poder, no tendremos la vida de Cristo. Todo aquel que está predicando para orgullo propio, para, hermano, corona propia, por eso el apóstol Pablo llegó y dijo, hermano, que si recibimos, hermano, honores de los hombres, de cierto, hermano, premio humano recibimos. Pero si hacemos las cosas todo, hermano, para exaltar a Dios, recibiremos que la corona de ¿qué? La corona de gloria. Somos coronados de gloria. Este aprendió a darme gloria en la tierra, ahora yo le voy a dar gloria aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, si no estamos comprometidos a vivir para la gloria de Dios y a hacer su voluntad, no habrá transferencia de poder. El Señor no nos transfiere ese poder. Usted no puede decir que tiene el poder de tener la vida de Cristo, porque el Espíritu Santo no la puede dar, porque usted no le está dando gloria a Dios. Él, hermano, no se equivoca. Ojo bien con esto. No todos aquellos que predican, hermano, en los púlpitos, hermano, son de Dios. Y no todos, hermano, los que predican en los púlpitos tienen vida, son salvos. No, no. Porque hay ministros, hermanos, orgullosos, pretenciosos, soberbios, blasfemos. Amén. Pero aquel hombre, hermano, que hace todo para la gloria de Dios, el Espíritu Santo le ha transferido la vida de Cristo, por lo tanto puede decir, yo soy salvo.
Y en las plataformas hay muchos que no son salvos. En aquel día van a decir muchos, Señor, Señor, yo predicaba. Y tenían sus buenos títulos, hermano, de doctorado en teología. Tenían un exégesis tremendo, hermano, doctrinal. Eran, hermano, bien versados en la palabra. Una semántica bíblica tremenda, hermano. Amén. Tenían una lexicografía, hermano, espantosa, terrible, que, hermano, dejaban con la boca abierta, hermano, al que sea. Pero el Señor les va a decir, no los conoce. Pero si ahí está el hermanito humilde que escasamente, hermano, tiene para tomarse un tintico, hermano, con la familia, un arrocito y agua panela, pero que, hermano, lo hace para la gloria de Dios, hermano. Ay, hermano, mire, hermano, hay testimonios, hermano, alabado sea el nombre, Señor, en los papiros, hermano, de la iglesia primitiva, hermano, de miembros creyentes, pastores, hermano, que no tienen, hermano, renombre, hermano, alguno, ni siquiera se conoce, hermano, esa persona, hermano, donde dieron tanta gloria a Dios, hermano, pero que, hermano, hasta el día de hoy, por esos sencillos hombres, hermano, la palabra está aquí en nosotros. Amén. Y nunca recibieron honores de nadie, hermano. Qué bueno, hermano, que ahí en la internet, hermano, por unas reglas que hay, hermano, en esas inscripciones que hay que hacer, hermano, hay que poner un nombre. Pero qué bueno, hermano, que ahí ni siquiera haya el nombre fulano de tal, el predicador tal, el pastor tal. Por eso, hermano, me di el lujo solamente de poner pastor Arias, nada, porque es que Arias hay muchos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque todo aquí lo hacemos es para la gloria de Dios y para la edificación de las almas. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Amén. De ya, con la ayuda de Dios, hermano, continuaremos con este tema. Caminando, guiados por el Espíritu Santo. El próximo segmento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hacemos una oración. Padre Santo que estás en gloria. Te damos muchas gracias, Dios mío, por tu inmenso amor.